jovencitos y señoritas, muy buenos días. Estamos aquí una vez más para desarrollar el curso de biología. En esta oportunidad vamos a tocar temas fundamentales, muy básicos. Como puedes observar, tienes una pequeña imagen. Hablamos del oso polar, ¿no? ¿Cuál es su característica fundamental de estos ositos? Sí, muchos dirán que el color blanco, pero recordemos, no es color blanco, su cuero es netamente negro, simplemente es un reflejo de la refracción de la luz. En realidad el pelaje de los osos pardos, de los osos polares, en realidad son incoloros, no lo olvides, como pequeño dato nada más. Pero en esta oportunidad no vamos a hablar del pelaje, de los pelos, vamos a hablar de lo que está debajo de esa capita. Vamos a hablar de la grasa. Sí, ¿y esa grasa qué cosa viene a ser? Lípidos. Son lípidos. Y estos lípidos son biomoléculas ternarias. ¿Por qué son biomoléculas ternarias? ¿O a qué se refiere con ternarias? Porque van a estar compuestas por 3 elementos. ¿Cuáles son esas? El carbono como base fundamental de los compuestos orgánicos, el hidrógeno y obviamente en menor proporción el oxígeno. A veces también está presente el fósforo y el azufre, en ocasiones no muy escasas, pero sí hay, ¿ok? Entonces, lo que tienes que recordar es que los lípidos no son solubles en el agua, jamás los vas a poder disolver. Es por eso que generalmente el ejemplo claro, más clásico que se tiene viene a ser el unir el agua con el aceite. No hay una disolución, jamás van a poder ser compatibles, ni el agua va a ser soluble en ella. ¿Por qué? Porque son compuestos apolares. Ahora, pero estas grasas o estos lípidos sí pueden ser solubles en compuestos orgánicos, como cuáles, profe, el benceno, éter, el cloroformo y entre otros solventes orgánicos que se puedan dar. Recordemos entonces, ¿de quiénes vamos a hablar? De los aceites, vamos a hablar también de las ceras y obviamente de la animal y también de origen vegetal. No lo olvides, ahora vas a entender por qué. Como función primordial, ¿por qué es importante los lípidos? Son muy importantes, sí. Por ejemplo, ahí tenemos a nuestra amiga la foquita, que también es netamente uno de los animales con gran cantidad de tejido adiposo en su cuerpo. ¿Para qué les sirve, por ejemplo? Les sirve, por ejemplo, como un medio de protección, porque estas, al tener gran cantidad de grasa, recuerda que en la grasa no hay tejidos sanguíneos, por ende, cualquier lesión no es del todo grave. Le sirve como protección. A nosotras las personas, por ejemplo, recordemos rapidito, nuestro corazón tiene gran cantidad de grasa rodeada en todo el proceso, en toda su capita. ¿Por qué? Porque esta va a protegerla de los golpes o los movimientos. Al igual que, por ejemplo, nosotros tenemos una capa de grasa para protegernos de los golpes. Es energética. Recuerda, las grasas y los lípidos son la reserva energética fundamental. Es por eso que los animales que consumen gran cantidad de grasa es para que se queden por meses sin consumir alimentos. ¿Y qué es lo que van a consumir, profesor? ¿De dónde van a sacar esa energía? De la disolución del tejido adiposo que han acumulado. Son termoaislantes, ni qué decir. Es como yo les mencionaba en algunas ocasiones, la diferencia de una persona con tejido adiposo grueso con una persona de tejido adiposo muy delgado. En las alturas donde hay mucho frío, el que va a sentir con mayor facilidad el frío va a ser las personas delgadas, mientras que las personas, en pocas palabras, gorditas, como se les dice, no tanto. ¿Por qué? Porque es un termoaislante. La grasa es un termoaislante, o sea, mantiene el calor. Van a hablar de la manera estructural, sí, porque los lípidos también forman parte estructural en gran parte de las células animales y vegetales. Y obviamente es también reguladora. ¿Por qué reguladora? Porque estos van a actuar también en ocasiones como hormonas sexuales, como por ejemplo la testosterona y
Los estrógenos, sí, están compuestas por lípidos. Además de que estas van a constituir las vitaminas liposolubles. ¿Cuáles son esas vitaminas liposolubles? Se habla mucho hoy en día de estas vitaminas. Sí, a cada rato las escucho. Que muchos componentes o muchas bebidas para bebés, por ejemplo, tienen los famosos ADEC. ¿Qué cosa vienen a hacer? Son estructuras lipídicas, netamente grasa. No lo olvides. Continuando con esto, podemos hablar de la clasificación de los lípidos. Y dentro de esta clasificación vamos a encontrar en primera instancia a los triglicéridos. Los triglicéridos siempre van a constituir o constituyen lo que viene a ser las grasas animales. Y estas están compuestas solamente por una molécula de glicerol y 3 ácidos grasos. Ahora, recordemos aquí, los ácidos grasos vienen a ser las bases o las unidades básicas de los lípidos. O sea, para que se forme un lípido, primero tiene que hacer ¿qué cosa? Ácidos grasos. Estos ácidos grasos se unen para formar un lípido. Hablando a partir de 2 a más ácidos grasos, empezaremos a formar un lípido. Otro de los lípidos presentes vienen a ser, por ejemplo, las ceras. ¿Y las ceras dónde las encontramos? Las ceras generalmente están en vegetales. Sí, están en vegetales. Estas ceras están formadas por un ácido graso y un alcohol. Profe, ¿dónde están las ceras en los vegetales? Mira, te voy a hacer un ejemplo así, rapidísimo, para que te des cuenta. Supongamos que te vas al mercado a comprar una manzana rojita o verdecita. Y tú la ves ahí, no es tan atractiva, pero la vendedora agarra su franela y empieza una limpieza general. Sin agua, sin nada, solo empieza a frotarlo. ¿Qué ocurre con la manzana? Empieza a estar brillante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque habían ceras. Esas ceras al lijarla es como nuestro zapato, porque cuando lo lustramos le estamos echando grasa más de un color negruzco, empieza a brillar, ¿verdad? Lo mismo sucede con esa manzana. ¿Gracias a qué? A las ceras. No lo olvides. Y obviamente hablaremos de los fosfolípidos, y los fosfolípidos vienen a ser ¿qué cosa? Antipáticos. ¿Por qué antipáticos? Por ejemplo, nosotros hablamos de este clásico, decir, eres un antipático. ¿Por qué? No es que te caiga mal, sino en ocasiones está bien y en ocasiones está mal. ¿Por qué, profesor? Porque los antipáticos se les llama antipáticos porque posee 2 características fundamentales. Una o 2 partes, la vamos a llamar ya. Una parte de este fosfolípido que es antipático es hidrofila y la otra es hidrofóbica. ¿A qué quiere decir? Hay una parte que le gusta el agua y hay otra parte que la detesta. O sea, tiene 2 polos diferentes vinculados a quién? Al agua. Aquí podemos ver los fosfolípidos. En esta partecita, si te das cuenta, aquí tenemos un fosfolípido y este fosfolípido. Mira, las partes hidrofílicas, o sea, las que quieren estar, vienen a ser ¿qué cosa? Las cabecitas. Y las partes hidrofóbicas, las que no quieren al agua, vienen a ser ¿qué cosa? Estos piececillos. Estos son fosfolípidos. Profe, ¿qué cosa es esto? Esto viene a ser una capa, o vamos a hablar de la membrana celular. Esta es una partecita de una membrana de las células, obviamente de las células animales. Bueno, muchachos, espero les haya servido la clase del día de hoy. Nos vemos hasta la siguiente semana. Cuídense mucho, no olviden lavarse las manos y cuídense bastante. Hasta la próxima.